Hola, otra vez. 3, 2, 1. Hola a todos y todas. En este video les voy a mostrar cómo hacer una ANOVA factorial en SPSS. El ANOVA factorial es un análisis que permite saber si dos o más factores, variables independientes, todas que forman grupos, interactúan para poder influir sobre una variable dependiente. En palabras sencillas, la interacción entre variables independientes significa que lo que ocurre con la variable dependiente en uno de los factores no es exactamente lo mismo que ocurre en los niveles del otro factor. Vamos a verlo más en detalle y lo vamos a ver de manera un poco más visual para que quede más claro. En este caso vamos a hacer el ANOVA factorial más simple que podemos encontrar, que es uno donde hay dos variables independientes y una variable dependiente. Esto último es muy importante, puesto que la ANOVA factorial solo se utiliza cuando hay una variable independiente y no importa la cantidad de factores. En esta base de datos tenemos información sobre el uso que las personas le dan a servicios de delivery. Tenemos el factor género, tenemos el nivel de uso, que puede ser bajo, moderado o muy alto, y el nivel de confianza que las personas tienen en los servicios antes mencionados. Vamos a ver cómo se comportan los datos, pero según estas dos variables al mismo tiempo. Para ello voy primero a hacer un gráfico. Esto no es un paso de la ANOVA factorial, pero sí podemos analizar previamente un gráfico para ver cómo se comportan los promedios del nivel de confianza. Voy a pedir un gráfico de líneas, pero de líneas separadas. En el eje X voy a colocar la variable que tiene más niveles, que en este caso es el nivel de uso, que son 3. En el color, para separar las líneas, voy a colocar el género. Esto es muy usual cuando uno hace gráficos de líneas separadas por una variable. Tratar de que sea la menor cantidad posible de líneas, puesto que eso hace que el gráfico sea mucho más fácil de interpretar. En la variable dependiente voy a colocar la que nos interesa, que es el nivel de confianza que tienen las personas. Bien, podemos ver que en el caso de las personas con poco uso, los hombres, que es la línea verde, tienen un poco más de confianza que las mujeres. En el caso del moderado y alto uso, son las mujeres las que tienen más confianza, y en el caso del alto uso, vemos que esa diferencia es un poco más pronunciada. El hecho de que en un grupo de uno de los dos factores, que en este caso es poco uso, las cosas sean diferentes a los otros dos niveles respecto del otro factor, nos indica que sí existe, o a lo mejor existe, una interacción entre estas dos variables. Porque, por ejemplo, si la diferencia entre hombres y mujeres fuera exactamente la misma, en el caso del poco uso, del moderado uso o del alto uso, entonces no podríamos decir que hay una interacción, y tendríamos que analizar cada uno de los dos factores por separado mediante una ANOVA simple. Pero en este caso vemos que eso no es así. Pero ahora necesitamos saber si ese efecto de interacción es significativo o no. Y para eso vamos a utilizar el ANOVA factorial. Nos vamos a ir a analizar modelo lineal general univariante. ¿Por qué univariante? Porque solo tenemos una variable dependiente. Si tuviéramos más de una variable dependiente, habría que hacer un MANOVA o un análisis multivariante de la varianza. Y si tuviéramos un factor intrasujeto, es decir, si quisiéramos comparar varias medidas que se le hicieron a los mismos sujetos, tendríamos que usar un modelo de medidas repetidas. En este caso, utilizaremos entonces, como dije, el univariante. Nos aparecerá este cuadro de diálogo. En variable dependiente voy a colocar la variable que nos interesa explicar. Y luego tenemos tres distintos espacios para colocar factores. Tenemos factores fijos, factores aleatorios y covariables. Los factores fijos son aquellos que el investigador o investigadora definen o que básicamente están cubiertos todas las posibles categorías de una variable. En este caso, la variable nivel de uso fue creada por nosotros, los investigadores que hicieron este proyecto. Y en este caso, fueron los investigadores los que decidieron qué géneros iban a considerarse, en este caso hombres y mujeres, y el nivel de uso fue una variable creada por los mismos investigadores.
Por lo tanto, ambos serán colocados en factores fijos. Los factores aleatorios son aquellos que no están bajo el absoluto control del investigador o investigadora, y son todos aquellos factores que fueron designados al azar. Por ejemplo, si un investigador está haciendo un estudio experimental, el grupo al que la persona pertenece podría ser considerado como un factor aleatorio, puesto que para que sea un experimento puro, tendría que la asignación haber sido absolutamente aleatoria. Las covariables que se utilizan para poder hacer el conocido como ANCOVA son cualquier factor que no queremos considerar como variable independiente, sino más bien como una variable de la cual queremos controlar su efecto, porque sabemos que influye sobre la dependiente. Aquí voy a explicar la forma más sencilla de poder obtener los primeros análisis para un ANOVA factorial, puesto que se pueden obtener muchos indicadores. En primer lugar, voy a explicar modelo. Aquí por defecto viene marcada la opción de factorial completo, aunque uno puede personalizar el análisis. En este caso no nos interesa. Nosotros lo que queremos hacer simplemente es saber si hay interacción entre los dos factores y el efecto principal de cada uno de ellos, y nada más. Por lo tanto, no vamos a hacer nada en este cuadro de diálogo. La suma de cuadrados es la manera de calcular la variabilidad y por defecto viene marcada la tipo 3, que es la más común. Por lo tanto, vamos a continuar. Nos vamos a ir a donde dice gráficos. Aquí podemos pedir un gráfico como el que ya vimos anteriormente, solo que esta vez la escala no va a estar ajustada, por lo que probablemente las diferencias entre grupos se vean un poco exageradas visualmente. En el eje horizontal hay que colocar la variable que posee la mayor cantidad de grupos, en este caso el nivel de uso, y en líneas separadas la que tiene la menor cantidad de grupos. Colocamos añadir y continuar. Y finalmente en opciones vamos a pedir medias para todas las posibilidades. En visualización también pediremos estadísticos descriptivos solo para conocer los promedios que van a estar en el gráfico que pedimos y estimaciones del tamaño del efecto. Esto es para saber, en caso que encontremos algo significativo, qué tan grande es, ya que el hecho de que algo sea significativo solo significa que la probabilidad de haberlo encontrado al azar es inferior al máximo nivel de riesgo que nosotros vamos a considerar, que usualmente es 5%. En otras palabras, que sea significativo básicamente es que la probabilidad de encontrarlo al azar es muy baja. Pero eso no nos asegura que sea algo muy grande. Entonces el tamaño del efecto nos va a permitir saber si lo que sea que encontramos significativo es grande. Luego vamos a continuar. Y para poder hacerlo lo más simple posible, ya tenemos todo. Si tan solo queremos saber si la interacción es significativa, ya tenemos todo lo que se necesita. Posteriormente voy a explicar cómo poder continuar este análisis en la segunda parte. Y ya tenemos los resultados. Como dije, son los resultados preliminares, es decir, solo nos permiten saber si hay interacción o no. Lo primero que vemos es un cuadro con estadísticos descriptivos de los factores. Luego tenemos un cuadro de estadísticos descriptivos, pero para la variable dependiente de todos los posibles grupos que pueden formarse. Dado que uno de los factores tiene 3 categorías y el otro tiene 2, son 6 distintos grupos los que pueden formarse. Y luego tenemos la prueba de efectos intersujeto, que es donde vamos a saber si hubo interacción o no. El modelo corregido recoge toda la variabilidad que aportan los factores. Y el hecho de que sea significativo quiere decir que este modelo con estos factores sí permite explicar, aunque sea un porcentaje, de la variable dependiente. Y para saber cuánto es ese porcentaje, debemos mirar el R cuadrado que aparece aquí abajo, que es 0,125, corregido queda 0,11, lo que significa de que es alrededor de un 11% de varianza que se explica por este modelo. ¿Y cómo se sabe eso? Es la división de la intersección, que es la suma de todas las puntuaciones al cuadrado de la variable dependiente, y del total, que es la suma de todos los efectos que pueden existir. Luego tenemos los efectos que nos interesan en este momento. En primer lugar, tenemos los dos efectos principales de cada uno de los dos factores que introdujimos al modelo, sus respectivos f's y sus p-valores. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el nivel de uso tiene un efecto significativo, es decir, hay diferencias significativas según el nivel de uso, pero no lo hay por género. Ahora, si existe un efecto principal,
Eso todavía no sabemos si nos sirve o no, puesto que tenemos que ver si es que existe un efecto de interacción. Y podemos ver que sí existe ese efecto, puesto que aquí tenemos el efecto de interacción, su respectivo f, que es 5,083, y su p-valor, que es inferior a 0,05, por lo que se considera significativo. Esto quiere decir que efectivamente lo que ocurrió entre hombres y mujeres no es exactamente lo mismo en cada uno de los niveles del otro factor, que es el nivel de uso. Como habíamos visto, cuando es poco uso son los hombres los que tienen un poco más de confianza en estos servicios. El siguiente paso es comparar esas diferencias entre hombres y mujeres entre los tres grupos del otro factor, que es nivel de uso. Esto significa que tenemos que saber ahora cuál de estas tres diferencias entre hombres y mujeres es significativamente diferente de las demás. Pero eso lo veremos en la segunda parte. Espero que les sirva y muchas gracias por su atención.